Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Estamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así, Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. He dividido el texto en las siguientes 3 partes. Número 1, Jesús continúa enfrentando oposición. Número 2, Jesús es cuestionado. Y número 3, Jesús responde. Comencemos con el número 1. Jesús continúa enfrentando oposición. El autor Marcos nos deja ver en el capítulo 2 cómo es que Jesús está enfrentando oposición que va incrementando en intensidad. Y esta oposición la empezamos a notar al principio del capítulo 2. Primero vimos que los escribas, los cuales eran un grupo religioso en el tiempo de Jesús, se cuestionaron en sus corazones. En el versículo 7 dice, ¿por qué habla éste así? Refiriéndose a Jesús, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El texto nos dice que Jesús sabía que estaban pensando, pero a este punto solo estaban pensando en sus corazones este grupo religioso. Luego vemos del versículo 13 del capítulo 2 al versículo 17, otra interacción que Jesús tiene con los escribas de los fariseos, el cual era otro grupo religioso, y este grupo sí se atreve a cuestionar, pero no lo hacen directamente a Jesús, sino que cuestionan a sus discípulos. Y en el versículo 16, ellos dicen, ¿por qué él, refiriéndose a Jesús, come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y nuevamente en el texto de este episodio, en los versículos 18 al 22, estamos viendo que Jesús continúa enfrentando oposición. Y en el texto vemos que Marcos nos está presentando a 2 diferentes grupos. El versículo 18 dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces, estos 2 grupos eran los discípulos de Juan y los fariseos. Ya hemos visto que los fariseos era un grupo religioso en el tiempo de Jesús. Ellos eran expertos en la ley y eran personas de mucha influencia en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Notamos que Marcos menciona a los discípulos de Juan y aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. Ahora, Marcos nos dijo en el capítulo 1 que a Juan el Bautista lo habían arrestado. Y él no nos va a contar más sobre qué le pasa a Juan el Bautista hasta unos capítulos después en este mismo evangelio. Pero aquí vemos que se mencionan los discípulos de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista en este tiempo estaba arrestado, pero sus discípulos estaban en libertad y ellos aparentemente tenían la práctica de ayunar. Y lo interesante de notar de estos 2 grupos es de que realmente eran 2 grupos opuestos. O sea, no eran ya 2 grupos amistosos, por así decirlo, sino que al contrario, eran grupos opuestos porque
Cuando Juan el Bautista andaba predicando y bautizando, él no tuvo nada bueno que decir acerca de los fariseos y de los escribas y todos estos grupos religiosos. Sin embargo, vemos cómo estos dos grupos unen sus fuerzas en oposición a Jesús. Y aquí tengo que hacer el comentario que Jesús está enfrentando oposición no por hacer lo que Él quiere, sino por llevar a cabo el propósito de Dios para Él aquí en la tierra. Y esto nos deja ver cómo la oposición puede ser una buena seña, una señal que nos indica que vamos por buen camino. Yo creo que la oposición no necesariamente siempre es buena, pero aquí vemos cómo en el caso de Jesús, la oposición era una buena señal. Era una señal que Jesús estaba haciendo lo que Dios Padre lo había mandado hacer aquí en la tierra, y por eso Él estaba enfrentando oposición. De la misma manera también, cuando nosotros decidimos alinearnos al plan y diseño, al propósito de Dios para nuestras vidas, también nosotros vamos a enfrentar oposición. Y el texto aquí nos dice que la oposición puede ser tal que dos grupos que normalmente son grupos opuestos van a unir sus fuerzas para oponernos. Sigamos adelante con el número 2. Jesús es cuestionado. Están entonces estos dos equipos opuestos y unen sus fuerzas para que juntos se atrevieran a cuestionar a Jesús. Ellos vienen a Jesús y lo cuestionan directamente. Y la pregunta es sobre el ayuno. Y aquí tenemos que hablar un poco acerca del ayuno. Generalmente hablando, el ayuno es el abstenerse de comida por un periodo de tiempo, y el propósito del ayuno, como lo vemos en la Biblia, es un tiempo de buscar a Dios, de humillarse delante de Dios, para arrepentirse, para pedirle a Dios misericordia y para buscar una respuesta de Dios. Los comentaristas de la Biblia dicen que esta práctica del ayuno es algo que ha sido universalmente practicado por todas las religiones del mundo. Y esto me hizo recordar acerca del libro de Jonás, el cual lo estuvimos examinando antes de empezar el Evangelio de Marcos, y ahí miramos cómo todos los ninivitas, los cuales no seguían al Dios que predicaba Jonás, se pusieron a ayunar como consecuencia de la predicación de Jonás. Dios ya había decidido actuar en contra de Nínive, la gran ciudad, y Jonás al fin llega a predicarles, y como consecuencia los ninivitas, y quizás Jonás les habló sobre el ayuno, quizás, no se sabe porque el texto no dice, pero quizás los ninivitas ya tenían una idea de qué era ayunar por medio de sus propias prácticas religiosas. Pero el punto de mencionar esto es de que el ayuno de los ninivitas funcionó. Funcionó en el sentido de que cuando ellos se arrepintieron y ayunaron, Dios tuvo misericordia de ellos y no destruyó la ciudad. Entonces, el ayuno sí tiene un propósito y sí es una práctica válida, por así decirlo. Ahora, en el tiempo de Jesús, el grupo religioso de los fariseos practicaban el ayuno y ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y lo que los fariseos enseñaban era de que toda persona piadosa, decían ellos, tenían que ayunar 2 veces por semana. Ahora, el único problema con esto es de que la Biblia nunca mandó al pueblo de Israel a ayunar 2 veces por semana. Sin mucho, el Antiguo Testamento alude a lo que esencialmente era un ayuno, pero solo era una vez al año. Entonces, asumiendo lo que el Antiguo Testamento alude es en sí un ayuno, entonces la ley de Dios solo demandaba el ayuno una vez al año. Pero otra vez, ya para el tiempo de Jesús, los fariseos decían que toda persona piadosa necesitaba ayunar 2 veces por semana.
Entonces, bajo este entendimiento es de que podemos ver por qué estos dos grupos religiosos se acercan a Jesús y le cuestionan sobre el ayuno, particularmente porque no miraban a los discípulos de Jesús ayunar. Pero también vemos que al hacer esto, al cuestionar a Jesús sobre la práctica del ayuno, ellos estaban evidenciando el peso que ellos le ponían al ayuno, porque Jesús andaba predicando y andaba sanando a las personas, liberándolas. Él estaba ayudando al pueblo de Dios. ¿Y cómo respondieron los líderes religiosos, estos dos grupos? Oponiéndose a él, porque sus discípulos no ayunaban. A estos grupos religiosos no les importaba la gente. Era más importante para ellos las prácticas religiosas que ellos tenían. Y por eso es de que vemos a Jesús enfrentar a este tipo de oposición. Era una oposición de índole religiosa. Y este es el problema, este es el peligro de la religión, porque la religión dice, yo obedezco, luego Dios me ama. Las personas religiosas usan las prácticas religiosas para justificarse delante de Dios. Y este es un problema el cual Jesús va a responder. Sigamos adelante. Número 3. Jesús responde. Interesantemente, Jesús es directo a responder la pregunta que se le había hecho. Y él dice, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Y aquí Jesús utiliza una metáfora. Esto es, habla sobre el ayuno utilizando algo de la vida, lo cual estos dos grupos religiosos hubieran podido entender bien. Y esto es lo de una boda. En el tiempo de Jesús, las bodas duraban toda una semana. Y habían unos invitados especiales que se llamaban los acompañantes del novio, y estos eran como los invitados especiales del novio, y el trabajo de los acompañantes del novio era simplemente de festejar y disfrutar la boda que duraba 7 días. Y es más, los fariseos habían mandado que los acompañantes del novio no tenían que ayunar durante esa semana. Recordaremos que ellos habían dicho que se tenía que ayunar 2 veces por semana, pero ellos habían hecho una excepción y dijeron, ok, excepto cuando haya una boda. Durante la boda, que son los 7 días, los acompañantes del novio no tienen que ayunar. Entonces, Jesús aquí se identifica como el novio y sus discípulos como los acompañantes del novio. Por eso es que Jesús dijo, mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Y es importante lo que Jesús dice después. En el versículo 20, Jesús dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Aquí Jesús está empezando a predecir su muerte, que él les iba a ser quitado de los acompañantes del novio, de los discípulos, y que él eventualmente iba a morir en una cruz y después resucitar al 3er día, y luego iba a ascender de nuevo con el Padre. Entonces Jesús no le quita el mérito al ayuno. Jesús no vino a prohibir el ayuno. No dijo, ya el ayuno no es necesario. No fue lo que dijo Jesús. Pero lo que Jesús está haciendo es que estaba enseñando un correcto entendimiento sobre el ayuno. Porque el ayuno no tenía que ser usado como una práctica religiosa, sino como un acto relacional. Cuando Jesús ya no estuviera con los discípulos, entonces ellos iban a ayunar. Iban a ayunar porque se iban a encontrar separados de Jesús y se iban a encontrar sufriendo como Jesús iba a sufrir. Y era entonces donde los discípulos sí iban a tener que ayunar. Jesús entonces trajo un correcto entendimiento sobre el ayuno. Esto es, cuando te sientas apartado,
cuando te sientas separado, distanciado de Dios, distanciado en comunión, en relación con Dios, cuando estés necesitando de Dios en tu vida, entonces hay que ayunar. No ayunar 2 veces a la semana solo porque, pues, eso es lo que dice la gente que hay que hacer. No, claro que no. Hay que ayunar cuando relacionalmente nos sentimos distanciados de Dios. Por último, vemos de que Jesús utiliza otras 2 metáforas, pero parece ya no estar respondiendo directamente a la pregunta que se le había hecho. El versículo 21 dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Jesús está respondiendo sobre el ayuno y luego mete estas 2 metáforas. Interesantemente, dice aquí que si tienes un vestido viejo y tiene un hoyo y lo quieres remendar utilizando tela nueva, la tela nueva al lavarse se va a encoger. Entonces lo que va a suceder es de que el vestido viejo va a quedar peor, porque entonces va a ser un hoyo aún más grande de lo que tenía antes del remiendo. Similarmente, Jesús utiliza otra metáfora, y esto lo vemos en el versículo 22, donde dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y aquí está diciendo algo bastante similar. En el tiempo de Jesús, el vino se guardaba en odres, y los odres estaban hechos de piel de animales. Entonces, cuando había un vino nuevo, se tenía que poner en odres nuevos, porque si se utilizaban los odres viejos para poner vino nuevo, el vino nuevo se expandía dentro del odre. Entonces, al expanderse el vino en un odre viejo, se rompería. Entonces se echaba a perder tanto el odre como el vino. Por eso es de que se echaba vino nuevo en odres nuevos. ¿Y qué es lo que Jesús les está diciendo entonces al mencionar estas 2 metáforas? Porque ya con la metáfora de la boda ya había respondido a lo que le habían preguntado a Jesús. Pero él ofrece estas 2 metáforas más, y vemos entonces que él está hablando sobre el reino de Dios. Esto es, estos grupos religiosos, los discípulos de Juan y los fariseos y los escribas, ellos estaban enfocándose en lo exterior. Ellos ayunaban no para estar bien con Dios, no para estar cerca de Dios, sino para que los hombres vieran que ellos eran hombres piadosos. Y Jesús menciona esto para mostrar qué tan lejos estaban estas personas de Dios. Se jactaban porque ayunaban 2 veces por semana, pero ese ayuno no los acercaba a Dios. Ellos pensaban que el ayunar 2 veces por semana los justificaba delante de Dios, porque la religión es: yo obedezco, luego Dios me acepta y me ama. Pero Jesús está diciendo que el Evangelio es diferente. El Evangelio dice: Dios me ama, luego me da un corazón nuevo con diferentes deseos, y solo por medio de ese milagro es que yo puedo obedecer. El corazón de piedra que tenían estas personas religiosas era tal de que no importaba cuántas veces ellos iban a ayunar, no se iban a acercar a Dios. Sin embargo, Jesús dice: con un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón abierto, despierto a las cosas de Dios, va a poder ayunar y poder acercarse a Dios. Por lo tanto, solo en la nueva vida que Jesús nos ofrece, podemos entrar en una relación con Dios y dejar atrás la religión y las prácticas religiosas. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.